La violencia de género y la visibilización de esto que, Mónica, de ninguna manera es una ideología, sino una perspectiva, nos lleva a seguir conociendo las actividades que se hacen. Claro, porque en realidad ayer todo el mundo, ¿no?, se conmemoró el Día Internacional de Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, que está justamente decretado por Naciones Unidas. Es para visibilizar todos los tipos de violencias a nivel internacional. Claro, Esa es básicamente el 25 de noviembre, cuando hablamos de todo tipo de violencias. ¿Y aquí en Córdoba? Bueno, y aquí en Córdoba iba a haber una marcha, como todos los años. Se trasladó del 25 al 26, porque era domingo, a las 18 horas de Colón y Cañada, la tradicional marcha donde se pide por el basta de violencia hacia las mujeres. Pero bueno, antes va a haber, y para eso estamos en comunicación con Irina Morán, que es de la Facultad de Filosofía y Humanidades, porque hay una interesante no muestra, digamos, un conversatorio sobre lo que es el parto respetado, que en realidad, bueno, ella lo va a explicar. Que lo explique ella. Hola Irina, ¿cómo estás? Mónica Reviglio y Sergio Antonesi te hablan. Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, acá estábamos con Sergio hablando de todos los tipos de violencia que inclusive están tipificados en una ley, en la 26485. Pero ustedes hoy, cuéntenos qué van a hacer ahí en el Museo de Antropología. Hoy a las 4 de la tarde se hace una ronda de diálogo que se llama Violencia Obstétrica es violencia de género. Tenemos derechos a un parto respetado, así que es el nombre de la charla, y la idea es poder visibilizar todos los tipos de prácticas absolutamente ya desaconsejadas por la Organización Mundial de la Salud, que se siguen cometiendo en el momento de los nacimientos, sobre todo en las maternidades públicas y privadas, a la hora de asistir los partos. Hay una serie de prácticas que ya constituyen violencia obstétrica, pero sin embargo dentro de los protocolos de los nacimientos se siguen realizando de manera sistemática. Entonces la idea es poder visibilizar cuáles son estas prácticas y también informar que existen leyes que garantizan que esas prácticas no se realicen de manera rutinaria como se hacen por lo general. Irina, partiendo que la violencia obstétrica es violencia de género, ¿cuáles son esas prácticas? Bueno, por ejemplo, en Argentina, desde el año 2004 y ya totalmente reglamentada en el 2015, existe la ley de parto humanizado que garantiza una serie de derechos que tiene la mujer a la hora de, la mujer o la persona gestante, a la hora de tener sus hijos en tanto clínicas o maternidades públicas o privadas. Por lo general, por ejemplo, la más común es que a la mujer la hacen parir acostada, es decir, le prohíben la posibilidad de parir en la posición que ella más se sienta cómoda. Esa como base. Después, el no respeto a la intimidad, a veces se le prohíbe que pueda estar acompañada con la persona que la mujer embarazada que elija. Y hay otras maniobras que son mucho más violentas, como la práctica de la episiotomía o la maniobra de Christeler, que están absolutamente ya desaconsejadas por la Organización Mundial de la Salud y que se siguen haciendo. También los tactos en exceso, también el tema de la separación precoz del recién nacido con su madre, que tampoco es necesaria, una serie de intervenciones sobre el recién nacido de manera inmediata que tampoco son necesarias que se hagan de esa manera y con la celeridad que se propone. Entonces, bueno, la idea es explicar cuáles son todos estos tipos de violencia, por qué las mujeres que hemos parido en instituciones médicas, seguramente alguna de todas estas prácticas las hemos sufrido, y por qué está bueno saber que ya existen leyes para que esas prácticas se dejen de realizar. Claro, las leyes, Irina, existen ya hace mucho tiempo y sin embargo, como vos comentas, se siguen realizando este tipo de prácticas. Es decir, no hay forma de que de repente, porque estamos hablando fundamentalmente, hay ministerios de salud, hay autoridades para hacer cumplir esto, ¿no? De que bueno, haya, porque también, digamos, las maternidades se tienen que adaptar a todo este tipo, ¿no?, de prácticas. Sí. Pero hay posibilidad de por qué todavía no se ha hecho, si hay ministerios que deberían hacer cumplir la ley. Bueno, dos cosas. El Ministerio de Salud de Córdoba, frente a esta ley
esta ley nacional que nos implica a todos, en su momento, en el 2015, salió a decir que iba a ver cómo la iban, o sea, puso ahí ese manto de ambigüedad, a ver cómo la llegaría a implementar para que las mujeres se pudieran cumplir los derechos de las personas gestantes que están establecidos en esta ley. Entonces, primero que nada, desde el 2015 esto debería estar siendo implementado en las maternidades. Segundo, mucha gente dice, bueno, pero muchas maternidades dicen, bueno, pero ya los protocolos, nosotros por la cantidad de embarazadas que hay, tendríamos que adaptar. Bueno, en realidad lo que es necesario es una decisión política de cada maternidad de cambiar el sistema de atención al parto y recordar que el parto, en su gran mayoría, no es una patología. O sea, salvo los embarazos de riesgo, es una situación de salud. Entonces, lo que tiene que hacer el personal médico es acompañar con una asistencia adecuada de acuerdo a las necesidades de la madre y no a la inversa. Y en este caso, hay experiencias en Argentina. En Córdoba está el hospital de Mina Clavero, que sí trabaja con la maternidad segura y centrada en la familia y que hace cumplir los derechos de esta ley. Y después, en la provincia de Buenos Aires, el hospital de Moreno, que se llama el Hospital Estela de Carlotto, y que justamente hoy en la actividad nosotros vamos a transmitir la entrevista completa a la exdirectora, a Patricia Rosenberg, que cuenta la experiencia de cómo transformar una maternidad totalmente en este nuevo paradigma. O sea, es decir, disponer salas de parto donde se asista a la mujer embarazada sin ninguna práctica que constituya violencia obstétrica. Entonces, como bien vos decís, nosotras desde el colectivo Mujeres por un Parto Respetado Córdoba, nos preguntamos, ¿por qué si hace tanto tiempo tenemos estas leyes, por qué todavía no se cumplen? Nosotros creemos que es parte de también estos derechos, estas violencias de género, que también sufrimos las mujeres y que tanto nos cuesta, ¿no?, revertir los paradigmas machistas de alguna manera. Así es, y las preguntas que nos seguimos haciendo, ¿por qué no se cumplen las leyes? Bueno, te felicito a vos y a Natalia Roca realmente por este trabajo que están haciendo ya hace varios años para que se cumpla la ley, para que las mujeres sepamos las mujeres cuáles son nuestros derechos. Entonces reiteramos la invitación hoy a partir de la... Sí, hoy en el Museo de Antropología a las 4 de la tarde pueden llegarse, lo vamos a hacer ahí en planta baja, es una ronda de mates, vamos a proyectar, es una ronda de diálogo, va a estar Flavia Eje Rosso, que es también del posgrado de parto respetado en la Facultad de Psicología, vamos a ver la charla, va a ser un encuentro muy bonito, esperamos que vaya todo tipo de gente, madres, varones, la charla no es para mujeres, ¿no? Es para informarnos, para saber, en definitiva todos nacemos y bueno, y los que decidimos procrear y ser madres, bueno, es importante que conozcamos las leyes que nos protegen. Bueno, Irina, muchísimas gracias por esta comunicación con Data Universitaria y ya está la invitación hecha. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego.